la palabra de Dios. Entrena al niño en su camino, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Regresemos a la Biblia y eduquemos a nuestros hijos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Nuevamente, recordemos que la palabra de Dios trae mucho beneficio para cada uno de nosotros. Y es mi oración de que usted y yo podamos considerar esto y enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Pero también necesito regresar a la Biblia en cuanto a mi responsabilidad como esposo para con mi esposa. La Biblia enseña que los esposos deben de amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Efesios capítulo 5 y versículo 25 podemos leer acerca de esto. Es más, en Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el 33, el apóstol Pablo da varios principios básicos y esenciales para el éxito de un hogar. Y espero en Dios de que usted pueda considerar estos principios básicos en cuanto al respeto, el amor que debe de existir en usted como esposo y en usted como esposa. Necesitamos regresar a la Biblia en cuanto a los principios bíblicos que Dios nos ha bosquejado en su palabra para que podamos vivir correctamente en este mundo. Dios desea lo mejor para nosotros. Dios desea que vivamos felices. Pero para que esto suceda, necesitamos regresar a su palabra si es que nos hemos apartado de ella. Considere esto. Considérelo a fondo, porque necesitamos regresar a la Biblia en cuanto a las responsabilidades, los principios que conllevan el hogar, que están relacionados al hogar cristiano. Entonces, como hemos visto, la palabra de Dios nos exhorta a que regresemos a crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Nos exhorta a que regresemos a practicar la santidad. Nos exhorta a que practiquemos los principios y exhortaciones y consejos prácticos que Dios nos ha dejado en las Escrituras para el hogar cristiano. Pero también necesitamos regresar a la Biblia en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Lamentablemente muchos hoy en día se han apartado de la verdad y están predicando cosas que no deberían de predicar. Están predicando cosas fuera de la palabra de Dios y están torciendo las Escrituras para su propia destrucción, como dice 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. La Biblia nos exhorta a predicar solamente la verdad de nuestro Dios. En 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 13, el apóstol Pablo dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Note lo que dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y lamentablemente muchos se han apartado de este libro santo y no están reteniendo estas sanas palabras. En Tito capítulo 2 y versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos regresar a la Biblia y predicar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Predicar lo que es la palabra de Dios, no nuestros pensamientos, no lo que sentimos, sino más bien la palabra de Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 11, la palabra de Dios nos exhorta a que si hablamos, debemos de hablar conforme a las palabras de Dios. Necesitamos hablar conforme a las palabras de Dios. 1 de Pedro 4:11. Y la pregunta es: ¿está usted haciendo esto? Usted que enseña, usted que predica, ¿está usted poniendo esto en práctica? ¿Está usted predicando el Evangelio de Cristo? ¿Está usted predicando la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Porque déjeme decirle, si usted no lo está haciendo, 2 de Juan 9 nos enseña algo muy interesante y necesitamos poner atención. En 2 de Juan 9 dice el escritor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene al Padre. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre y al Hijo. Entonces, si no nos apegamos a la palabra de Dios, nos vamos a perder, nos vamos a extraviar. Y si esto pasa, no tendremos a Dios y no tendremos a Cristo de nuestro lado. Y la pregunta es:
¿Qué va a pasar si Dios y Cristo no están de nuestro lado cuando sea el juicio final? ¿Qué va a pasar si ellos no están a favor nuestro, si ellos no nos apoyan? La respuesta es obvia y simple. La palabra de Dios dice que no vamos a ser salvos porque la salvación se obtiene por medio de la gracia de Dios y por medio del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Necesitamos regresar a la Biblia en cuanto a la predicación de la palabra de Dios y predicar solamente lo que la palabra de Dios nos enseña. No prediquemos otras cosas. No nos apartemos de la palabra de Dios. No prediquemos lo que a nosotros nos gusta, sino más bien lo que Dios nos pide que prediquemos. Y prediquemos todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20 y versículo 27. Entonces, como hemos visto, es muy importante y esencial para nuestra salvación regresar a la Biblia en cuanto a estos puntos que hemos estudiado en esta lección. Hay muchas otras áreas en las cuales usted y yo necesitamos regresar a las Sagradas Escrituras. Pero espero en Dios de que estos puntos que hemos observado en esta ocasión puedan estar en nuestro corazón y que los podamos considerar y los podamos poner en práctica para que de esta manera nuestro Dios sea glorificado y nuestra salvación no esté en peligro. Le animo en el nombre del Señor a que ponga en práctica esto, ya que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1 y versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos. Regresemos a la Biblia, a la palabra de Dios, a esta lámpara, a este mapa, y hagamos las cosas que Dios desea que hagamos. Si hacemos esto, la bendición de Dios nunca se apartará de nosotros, así como nunca se apartó de aquellos que pusieron a Dios en primer lugar. Así que espero en Dios de que esta lección haya sido de grande beneficio para usted y que pueda compartir esta lección con sus amigos, con sus familiares, para que así de esta manera todos juntos regresemos a las Sagradas Escrituras. Y es mi oración, es mi anhelo, el que usted y yo siempre nos mantengamos en el camino correcto, haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial, para que algún día, no muy lejano, usted y yo podamos estar en el cielo, en esas moradas celestiales que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Un texto que nos anima en gran manera. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Espero en Dios de que usted y yo regresemos a la palabra de Dios para que así de esta manera podamos estar en esas moradas celestiales que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. Estudie la Biblia, léala, memorícela y ámela, como dijo el salmista David en Salmos 119 y versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Que la palabra de Dios sea nuestra meditación de día y de noche, y que cada vez que tengamos la oportunidad de estudiarla, de memorizarla, de leerla, que lo hagamos, para que así nos mantengamos siempre en el camino correcto. Así que regresemos a la Biblia en cuanto a crecer en el conocimiento de las Escrituras. Regresemos a la Biblia en cuanto a la santidad que tanto necesitamos para poder estar en el cielo algún día. Regresemos a la Biblia en cuanto a la predicación de la palabra de Dios. Y entonces, y en toda nuestra manera de vivir, regresemos a la palabra de Dios para que todo pueda marchar muy bien como Dios desea que marchemos. Así que el Señor les bendiga grandemente por este estudio. Nuevamente mi nombre es Willy Alvarenga y ha sido un privilegio para mí compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga en gran manera y adelante en el estudio de la palabra de Dios.